Bueno, bienvenidos a este primer vídeo tutorial en el que os vamos a enseñar a hacer un artwork para utilizar con MAME en la tele del salón. Lo que vamos a hacer es algo parecido a este es del Shinobi. Es una cosa muy sencilla y yo creo que queda bastante resultón, así que vamos a ello. Bueno, para empezar vamos a crear un archivo nuevo. Como lo queremos hacer en formato panorámico 16:9 para la televisión, como podéis ver hay diferentes formatos y diferentes resoluciones. Nosotros queremos hacer uno en formato 16:9, que son las televisiones actuales, y la resolución que yo voy a usar no está aquí entre estas de aquí, porque nosotros lo vamos a hacer a resolución 4K. Las televisiones último modelo ya vienen en 4K, las que seguramente tengas en casa no, pero bueno, no importa porque MAME reescala el hardware a la resolución que sea, y si lo hacemos en formato 16:9 para una televisión 16:9 no nos lo va a deformar y va a quedar correcto en cualquier resolución que lo pongamos. Entonces como digo, vamos a funcionar en una resolución 4K, que es de 3840 por 2160. Las televisiones, monitores, etcétera, la resolución a la que muestran es a 72 píxeles por pulgada, o sea que tampoco vamos a gastar espacio en más, porque ya este archivo en blanco ya veis que nos ocupa casi 24 megas, o sea que bueno, vamos a ello. Creamos el documento nuevo, vemos que nos aparece un recuadro en blanco. Vamos a trabajar con capas para poder ir colocando las cosas y tal. Entonces, lo primero que necesitamos es el fondo de madera. Hay diferentes maneras de conseguirlo. Podéis usar Google, buscas texturas de madera y bueno, yo tengo seleccionado aquí tamaño grande para que me muestre solo las grandes, y ya veis, hay muchas donde elegir. Yo en realidad lo que voy a usar no es una imagen de Google, sino de esta página, pixeden.com. Dejaré el link en la descripción del vídeo, y tenéis este archivo que es gratuito, podéis descargarlo gratuitamente y te genera diferentes tipos de textura de madera para utilizar con el Photoshop. Entonces primero vamos a rellenar el fondo con una textura de madera. Una vez que lo tengáis cargado en el Photoshop, el archivo que os descargáis de aquí, es tan fácil como esto: rellenar, motivo, seleccionamos el motivo de la madera que queramos. Yo voy a seleccionar ok, y nos rellena todo el fondo con la textura de madera. Bueno, entonces el siguiente paso sería colocar, bueno, no os lo he explicado. Si la textura la bajásemos de internet, por ejemplo esta misma, guardamos imagen, guardar. Si la textura la bajásemos de internet, la manera de colocarla en nuestro fondo sería archivo, colocar. Seleccionamos la textura que acabamos de bajar y nos la coloca. Este es el tamaño que tiene la textura. Podríamos hacer dos cosas: o escalarlo, pulsando control y alt al mismo tiempo nos lo escala sin distorsionar la imagen desde el centro, porque si pulsamos mayúscula solamente nos lo escala, pero no desde el centro, sino desde la esquina, desde la esquina opuesta a la que estemos arrastrando.
Bueno, ya lo tenemos, haríamos doble clic y ya tenemos la textura aplicada. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta. Entonces ahora lo que necesitaríamos sería el área de la pantalla, que va a ocupar la pantalla. En este caso yo lo que utilizo es un archivo que hice con Illustrator, que es simplemente la línea de exterior del monitor, con la forma de un monitor CRT. Bueno, la forma de insertarlo ya veis lo mismo, archivo, colocar, y nos lo coloca centrado en la imagen. Pulsamos con mayúsculas y alt, perdón, que antes creo que dije control alt, mayúsculas alt, pinchamos una esquina, arrastramos y nos lo va escalando de forma proporcionada desde el centro, a partir del centro. Vamos a dejar un tamaño aproximado así, más o menos. Hacemos doble clic y aunque no se pueda apreciar muy bien, el archivo este lo que hace es coloca la línea, el dibujo que tengo hecho de un monitor CRT en proporción 4/3. Esto es muy importante, que el tamaño de la pantalla mantenga una proporción de 4/3 o 3/4 si es en vertical, ya que los juegos la resolución que tenían era esa proporción. Entonces, ¿cómo hacemos la pantalla? Muy fácil. Con la capa del monitor seleccionada, seleccionamos la varita mágica, pinchamos en el centro y vemos que nos selecciona lo que hay dentro de esa línea. Entonces, sin quitar esa selección, pulsamos en la capa fondo. Bueno, como veis, la capa fondo está bloqueada al ser el fondo. Lo que hacemos para desbloquearla, pulsamos la tecla control y arrastramos el candado a la papelera y ya podemos editarla. Como digo, con la selección realizada sobre la capa fondo, pulsamos suprimir y nos abre un agujero con la forma que teníamos seleccionada. Deseleccionamos, selección de seleccionar o control D, o con una herramienta de selección haces clic en cualquier sitio y también deselecciona. Bueno, entonces ya tendríamos lo que es el monitor. Para utilizar como artwork del MAME, la zona del monitor tiene que ser transparente, porque la manera que nosotros utilizamos es colocar la imagen sobre la pantalla y el juego quedaría por detrás. Entonces, si no fuera transparente, no veríamos el juego. Vale, entonces, ¿cómo le damos a esto un poco de aspecto de pantalla, ¿no? Pues lo vamos a hacer muy fácil mediante este pequeño icono, y vamos a aplicarle un efecto de resplandor exterior. Bueno, como veis, vamos a hacer resplandor exterior, hacemos clic aquí para cambiar el color. Voy a poner un color rojo para que se vea ahora bien lo que vamos a hacer. Todavía no se aprecia. En lugar de trama vamos a poner normal, la opacidad al 100%, y ahora aquí en tamaño, en tamaño vamos a darle, yo creo que 50 por ejemplo puede servir, y hace como la especie de degradado este negro que tenían los monitores antiguos por el borde. Y para hacerle la zona completamente negra que tenía, lo que vamos a utilizar es esta opción de extender, que la vamos a poner en 10. Y como veis, nos ha creado aquí una línea de 10 píxeles de ancho completamente opaca, digamos. Bueno, ya tenemos el efecto que queríamos conseguir. Entonces ahora pinchamos, hacemos clic aquí y seleccionamos el color negro, y ya tenemos el efecto del monitor. ¿Cómo le creamos ahora la sombra que este monitor haría en la madera? Pues muy fácil también. Vamos a hacerlo con resplandor interior. Con resplandor interior vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el color rojo, por ejemplo, para verlo bien. En lugar de trama vamos a poner multiplicar luminosidad
nos vale cualquiera de los dos. Entonces, tamaño, le vamos poniendo tamaño. Como veis, además de hacernos la sombra por aquí, nos la hace también por aquí. No nos importa porque en realidad esta zona va a estar tapada con el bezel que le vamos a poner después, entonces tampoco nos preocupa mucho. Bueno, para que se vea bien el efecto, voy a ponerlo en normal, ya que si lo pongo en luminosidad no apreciamos el color rojo. Bueno, entonces tamaño, pues es ir jugando e ir viendo cómo nos gusta más. Vamos a probar con 100, a ver qué tal queda. Seleccionamos el color negro y ahora sí podemos ponerlo en luminosidad o multiplicar, que como veis entre esas dos no se nota la diferencia tampoco. Y bueno, ahora lo que podríamos hacer sería bajarle la opacidad, ya que al ser un efecto que se aplica a la capa en lugar de una capa, si la sombra la hiciésemos con un degradado, por ejemplo, sobre una capa, podríamos disminuir la opacidad directamente en la capa. Esto, al ser un efecto, pues lo ajustamos desde aquí directamente. Yo creo que al 50% está bien. Pulsamos OK y como veis ya tenemos el efecto de la sombra y luego el borde negro del monitor con un poco de sombra así por los extremos. Lo tenemos aquí los efectos. Podríamos, si queréis, si pulsas en el ojo se desactiva, ahí quitamos un efecto y aquí quitamos el otro y aquí quitaríamos todos. Bueno, entonces ya tenemos el fondo de madera y el monitor. Para que veáis ahora el efecto este de la sombra del monitor, digamos, vamos a hacer una capa. Esto solamente para que lo veáis, no hace falta hacer la capa esta ni nada. Bueno, una capa debajo de todas, que la vamos a poner de un gris así oscuro. Ahora para rellenarla simplemente sería seleccionando el bote de pintura y haciendo clic, o yo utilizo una manera mucho más rápida, que simplemente tengo el color seleccionado de los dos que hay aquí, el de arriba, entonces pulso Alt, suprimir y ya me rellena la capa. Como podéis ver, se aprecia la sombra, es un poco discreta, no es que se vea mucho, pero bueno, a mí me gusta el efecto que da. Bueno, entonces seleccionamos la capa de la madera y tal, porque ahora vamos a colocar la imagen del bezel. Entonces hacemos lo mismo, archivo, colocar, seleccionamos el bezel, en este caso del Golden Axe, colocar, nos lo pone aquí centrado. ¿Qué hacemos? Lo mismo, pulsamos mayúsculas Alt y sin soltarlas pinchamos en una esquina y lo vamos estirando, estirando. Como veis no se deforma la imagen, se está escalando manteniendo la proporción hasta que tenga el tamaño que nos interesa. Como veis, hacemos doble clic y ya está. Al escalarlo sin deformar, el hueco pues nos coincide perfectamente con el formato de la televisión, de la falsa televisión que tenemos, y además, bueno, no nos deforma la imagen, que eso es muy importante. Y al escalarlo pulsando las mayúsculas y Alt, cuando tú colocas un objeto lo coloca centrado, entonces al escalarlo directamente con esas teclas pulsadas te lo escala desde el centro, con lo cual la imagen te queda centrada, no tienes que colocar nada. Que tuviéramos que recolocarlo, pues seleccionas una capa, seleccionas la otra capa que quieres centrar y teniendo pulsado la herramienta de mover, aquí pulsaríamos centrado vertical y centrado horizontal y nos alinearía
nos alinearía las dos imágenes, que en este caso no va a hacer nada, como comprobaréis. Pulsamos y no hace nada porque ya está centrada. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Pues poco más podemos hacer. Podemos aplicarle una sombra, porque bueno, como veis, al bezel le aplicaría una sombra, pero bueno, este en concreto ya la trae incorporada, entonces no vamos a aplicarle sombra. ¿Que le queremos aplicar sombra porque no la trae? Pues como aquí, como en la capa de la pantalla. Seleccionábamos la capa del bezel, nos iríamos al menú de efectos y seleccionaríamos pues la que nos interesara, el resplandor exterior, la sombra paralela, lo que necesitásemos en ese momento. Bueno, entonces lo que le vamos a hacer ahora a este es, vamos a hacer una pequeña sombra para que no quede todo tan plano, digamos. Entonces esto lo vamos a hacer, creamos una capa nueva. Al tener seleccionada la capa del bezel, como veis, al pulsar para crear una capa nueva nos la crea encima, y es lo que queremos. Bueno, si tuviéramos otra capa seleccionada y nos la hubiera creado por ejemplo aquí, pues no hay problema, pinchas, arrastras y la colocas donde quieras. Esta del monitor la voy a borrar porque ya no la necesitamos. Entonces, aquí tenemos una capa transparente, como podéis ver. Si ocultamos todas las demás y dejamos solamente esta a la vista, no tenemos nada, es la que acabamos de crear. Entonces, teniéndola seleccionada, nos vamos a ir, ponemos otra vez esto en los colores negro y blanco. Teníamos seleccionado un gris oscuro, si os acordáis de aplicar aquí al fondo. Para poner negro y blanco otra vez pulsas aquí directamente sobre este icono y está. La sombra la vamos a hacer con un degradado. Pulsamos la herramienta degradado y aquí seleccionamos el degradado que queremos aplicar. El que queremos aplicar es uno que vaya de negro a transparente, que es este. Entonces estaría. ¿Cómo lo vamos a aplicar? De arriba hacia abajo. Hacemos clic sujetamos la tecla mayúsculas para que sea en ángulos de 45 grados, porque si lo haces a mano alzada puedes torcerte un poco y no queda tan bien. Entonces, como esta sombra queremos que vaya de arriba abajo de una forma, a ver, no me sale la palabra ahora, bueno, que vaya igual de arriba abajo, entonces sujetamos la tecla mayúsculas y vemos que nos la aplica de forma recta desde arriba hasta abajo. Ya tenemos la sombra. Claro, esto es una exageración. ¿Cómo la cambiamos? Bueno, pues aquí vamos a poner luminosidad, multiplicar, lo que queramos. En este caso, para la sombra, yo creo que cambiando la opacidad nos vale perfectamente. Opacidad, pues esto es prueba y error, vas probando y como más te guste. Por ejemplo, usa el 50%, queda bastante bien. Para quitar la sombra de lo que es la pantalla, porque recordar que largo sería así, entonces esta zona de sombra, a la hora de esta zona no va a ser completamente transparente si le dejamos la sombra, con lo cual a la hora de ver el juego va a tener como la sombra, la va a tener por encima también y se va a ver un poco más oscuro tal. Entonces, bueno, para quitar la sombra de la zona de juego, digamos, seleccionamos la pantalla, la capa de donde tenemos la pantalla, y con la herramienta varita mágica hacemos clic. Fijaos que tengo seleccionada esta capa, hacemos clic y nos selecciona el hueco de la pantalla sin deseleccionar. Hacemos clic en la capa donde teníamos la sombra, pulsamos suprimir y ya hemos borrado la sombra. Como podéis ver aquí, hemos quitado la sombra de la zona de la pantalla donde se vería el juego. Seleccionamos, control D, y prácticamente pues estaría acabado. A ver, podemos meterle un reflejo si queréis, queda bastante chulo luego a la hora de jugar. Pues o hacemos lo mismo que la sombra y eliminamos el reflejo de la zona de la pantalla, que tampoco es que quede muy bien porque claro, ves el reflejo y de repente aquí desaparece y aquí continúa.
no es que quede muy bien, y si lo dejas queda bien, pero luego a la hora de jugar puede molestar, sobre todo en juegos que sean los colores oscuros, se ve bastante. Voy a activar esto para que se vea bien. Y de todas formas, bueno, vamos a crear una capa creamos una capa nueva, vamos a hacer un reflejo. Lo usaremos o no lo usaremos, pero bueno, yo os enseño a hacerlo. El método de crear el reflejo, pues similar al de crear la sombra. La única diferencia, fijaos que tengo seleccionada la capa nueva donde vamos a hacer el reflejo. Voy a ocultar las capas para que se vea bien aquí. La única diferencia es que la sombra la aplicábamos directamente a toda la capa, y al reflejo, pues normalmente las máquinas recreativas donde estaba la marquilla aquí arriba, pues sobresalían hacia el jugador, ¿no? Entonces hacían una sombra en el cristal, que para darle un poco de realismo, en vez de hacerla recta, pues vamos a hacerla un poco curvada. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos un rectángulo y ahora con la herramienta selección mantenemos pulsado, nos abre el menú y seleccionamos herramienta marco elíptico. ¿Cómo haríamos aquí? Pues bueno, mirad, control Z, lo que queremos es añadir a la selección, por lo tanto pulsamos aquí el icono de añadir a selección. Entonces ahora podemos hacer otra selección sin que se nos deseleccione lo que ya tenemos seleccionado. Entonces pinchamos y bueno, así mismo, da igual. Ahora transformamos la selección, hacemos clic con el botón derecho sobre el hueco donde está la selección, transformar selección. Esto, si lo hubiéramos hecho bien, pues no teníamos que seleccionar nada, pero bueno, tampoco es problema, para que la curva llegue hasta el final. Como veis, antes la curva no nos llegaba al final, entonces quedaba curva y recto aquí que queda seleccionado. O sea, transformamos la selección para que se adapte a lo que queremos, así por ejemplo, y ahora sería lo mismo que con la sombra, solo que en lugar de negro transparente queremos que sea blanco, de blanco transparente. ¿Cómo hacemos esto? Aquí ya veis que tenemos el negro arriba, el blanco debajo, pulsamos aquí en las flechas y se cambia uno por otro. Ya tenemos el blanco seleccionado como color principal. Nos vamos a la herramienta degradado. Como veis, aquí nos sale por defecto el último degradado que habíamos seleccionado, que era del color principal a transparente. Antes era negro, ahora el color principal tenemos el blanco seleccionado, entonces directamente ya sale de blanco a transparente. ¿Cómo hacemos? Pues igual, pinchamos, sujetamos la tecla mayúsculas para que salga recto, soltamos y ya tenemos el brillo. Deseleccionamos, ya tenemos el brillo. Bueno, aquí estoy viendo una pequeña línea que me ha dejado sin tal, que esto lo que vamos a hacer es o edición, transformar, escalar, o también podemos, teniendo seleccionada la herramienta de mover, marcamos esto, mostrar contornos de controles de transformación, y entonces directamente te aparecen. Las tiramos aquí un poco, tampoco pasa nada porque no lo hagamos simétrico, porque es una pijada. Ya lo tenemos, entonces ahora desmarcamos esta opción para que se deseleccione, y en capas lo mismo, le cambiamos la opacidad. Esta es importante no dejarla muy alta, porque como veis, ya te digo, si imaginaos que la capa esta gris fuese el juego, aquí veis que se vería bien, pero aquí los colores oscuros los iba a tapar mucho el blanco. Entonces yo esta la suelo dejar a un 12%, una cosa así, que se ve, no llega a resultar tan molesta, pero bueno, puede molestar, puede molestar, con lo cual esto ya es al gusto del consumidor, de dejarla, utilizar el reflejo o no utilizarlo. Queda más realista, queda más chulo y tal, pero bueno, otra cosa, el reflejo, si lo dejamos por debajo de la sombra, va a cantar menos. Claro, aquí donde el monitor canta lo mismo, porque la sombra la habíamos eliminado del hueco del monitor. A ver, se puede
podemos hacer lo mismo y eliminarla del hueco. Vamos a ver cómo queda. En realidad, pues eso, no queda muy bien. Como veis, aquí se vería el reflejo, de repente en la pantalla no se ve el reflejo y aquí sigue el reflejo. Entonces, eso ya es a gusto de cada uno, ¿no? Poner reflejo, no poner reflejo. Sería, como digo, sería a gusto de cada uno. A ver, en este caso vamos a hacerlo sin reflejo para que no moleste. O le dejo el reflejo, no sé. Bueno, de momento vamos a hacerlo sin reflejo. Esta capa la quitamos, era solamente para que se viera, para que vierais pues la sombra, el reflejo, todo esto sobre la pantalla. Entonces ahora ya tendríamos el hardware hecho para el Golden Axe, para utilizar en una televisión de formato panorámico 16:9. Da igual la resolución que tenga la televisión mientras sea formato 16:9. El MAME lo escala. Al haberlo hecho en calidad 4K tiene resolución suficiente para que se vea bien en cualquier tamaño. Ya que si lo hacemos a poca resolución, ¿qué pasa? Que aunque lo muestre en una televisión grande, si la televisión tiene poca resolución, aunque sea de 50 pulgadas, las letras de las instrucciones, por ejemplo, van a tener poca resolución y no se van a leer muy bien. Entonces yo prefiero siempre hacerlo, pasarme de calidad. Ya te digo, estamos haciéndolo a una resolución 4K cuando la mayoría de gente no tiene televisiones 4K. Pero si lo muestras en una televisión Full HD, por ejemplo, pues las letras se van a leer perfectamente. Ahora, para utilizar esta imagen lo que necesitaríamos sería guardarla como PNG. Entonces, archivo, yo lo que utilizo es, en vez de guardar como, utilizo guardar para web, que lo que hace es comprimir la imagen un poco más, con lo cual ya veis un archivo de 115 megas que ocupa el archivo de Photoshop, nos lo dejaría, bueno, si lo hiciéramos en GIF, en 1,7 megas. Lo que necesitamos es PNG 24. PNG 24 tenemos que tener seleccionada la casilla de transparencia, porque necesitamos que tenga transparencia. Si seleccionamos aquí dos copias, vamos a ver, esto es solamente curiosidad, tampoco no es que nos haga falta para nada, pero bueno, tendrías el original, que una vez comprimido pues nos ocuparía 31 megas, y el PNG, que nos ocupa menos de 5 megas. Aparte que, bueno, MAME necesita que sea PNG para reconocer los hardware. Como veis, la resolución 3840 x 2160. Guardamos. Vamos a guardarlo aquí en tutoriales. Y bueno, para que no nos sobrescriba yo lo que suelo hacer es utilizar el mismo nombre para la imagen que tiene la ROM, no el juego, sino la ROM. El juego, como veis, es Golden Axe y el nombre de la ROM es el mismo que tiene aquí esta imagen, que es Golden Axe. Entonces, para que no nos sobrescriba yo ahora voy a ponerle Golden Axe directamente, pero ya os digo, yo prefiero poner el mismo nombre de la ROM y así te quitas de rollos. PNG. Le damos a guardar. Depende del ordenador que tengáis, tardará más, tardará menos, porque bueno, estamos trabajando a bastante resolución. Entonces, bueno, ya tendríamos lo que es el hardware hecho, ¿no? Entonces, ahora necesitaríamos tener el fichero lay. El fichero lay no tiene mucho misterio, pero bueno, yo tengo aquí ya uno preparado, solamente me falta por cubrirlo. Nos faltaría, claro, primero necesitamos en lo que es la imagen encontrar las medidas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. En la capa donde tenemos la pantalla, con la varita mágica pinchamos, nos selecciona todo el hueco, y ahora con la de seleccionar, de mover, sobre la regla, si no veis la regla en vista,
mostrar en vista reglas, marcamos la opción, que es lo mismo que con control R. Con control R las muestra o las oculta. Bueno, con esta herramienta pinchamos sobre la regla, arrastramos y con cuidado cuando nos acercamos a la selección, ping, ella misma es como si fuera magnética, pum, la trae y se fija en el borde. Entonces hacemos lo mismo en los cuatro laterales y ya tendríamos lo que es el tamaño de la televisión. Claro, nuestra máscara, al imitar un CRT antiguo, no tiene las esquinas completamente en ángulo, sino que son curvadas, con lo cual el tamaño real sería el de este cuadrado, el que nos marcan las guías. ¿Qué pasa? Que al utilizar el HLS en MAME o HSL, bueno, como se llame, tenemos una opción que es que nos deforma la imagen imitando un monitor CRT, con lo cual encajaría bastante bien en esta forma. No perderíamos nada por las esquinas, vamos, porque el propio MAME nos lo deforma para encajarlo con esta forma. Bueno, ahora, para saber el tamaño necesitamos saber unas medidas. Las primeras son las del tamaño del documento, que bueno, ya imagen, tamaño de imagen, o bueno, como hemos hecho, son 3840 por 2160. Esto sería lo que es el tamaño de la imagen, el tamaño exterior, digamos, el tamaño que tiene la imagen. Entonces, eso lo apuntamos. Anchura y altura. Ahora nos vendríamos aquí a la info, si no, la ventana, información o F8, y manteniendo aquí seleccionamos el marco rectangular, pinchamos aquí las reglas, las guías. Las guías son magnéticas. Aquí en el menú de vista, ajustar a guías. Si no lo tenéis, la opción marcada, marcarla, porque es para que te haga el efecto este magnético, digamos, ¿no? Entonces, yo pincho, no hace falta que pinche exactamente, porque al tener seleccionado lo de las guías magnéticas, automáticamente al pinchar cerca ya te lo pega, ¿no? Entonces nos saldría el tamaño de lo que es la pantalla de juego, que es otro de los datos que tenemos que apuntar. Como ya os he dicho, yo tengo esta imagen hecha a formato 4 tercios. Para comprobarlo, si queréis, pues en la herramienta marco selección rectangular, en lugar de estilo normal, ponemos proporción fija y ponemos 4 tercios. Entonces ahora las selecciones que hagamos siempre van a ser, da igual cómo nos movamos, que va a ser una proporción 4 tercios. Pinchamos y como veis coincide el tamaño de la pantalla con una proporción 4 tercios. Bueno, aquí hay un píxel o dos que no me coincide, pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, como veis, el tamaño de la pantalla sería 2500, lo vamos a apuntar, 2500 por 1875. Ya tendríamos 4 datos: el 3840 por 2160, que sería el tamaño de la imagen. Ahora el tamaño de la pantalla, que es 2500 por 1875. Al seleccionar este cuadrado aquí, como veis en la pestaña información, ancho 2500, alto 1875. Entonces, ahora el último dato que necesitamos para crear el ley es, deseleccionamos, hacemos zoom aquí, y en esta esquina, en la esquina superior izquierda, lo que hacemos es colocar el ratón justo que coincida en las guías, de esta manera.
Entonces en la pestaña información, como vemos, la X nos está marcando 673 y la Y 142, que son los otros dos datos que necesitamos para crear el ley. Como veis son 6 números lo que necesitamos, tampoco es mucho, solo hay que saber dónde buscar esos números, y como veis es una pijada, porque ya está, el Photoshop mismo nos los da. Bueno, pues crearíamos un archivo lay. Como veis, yo ya tengo creado lo que es el lay a falta de meter los datos. Tengo un programa escrito que sirve para crear los lay automáticamente. Antes de compartirlo querría modificarlo, entonces de momento no. Si no sabéis lo que hay que poner en un lay, abrís cualquier lay de otro juego y os fijáis cómo va más o menos, que tampoco es muy tal. Bueno, como veis, es el lay del Golden Axe. Como veis, es el nombre de la ROM, no el nombre del juego. Bueno, aquí otro título, ¿no? Es el Lion formato VCaminet TV para Golden Axe. Bueno, aquí sí que podrías poner, si quieres, el nombre del juego. Lion version tal cual, element marquee. Esto es, primero le decimos los elementos que vamos a utilizar. En este caso solo vamos a utilizar uno, que es la imagen que acabamos de crear. ¿Por qué marquee? Marquee porque el MAME coloca los objetos, depende de qué tipo de objeto sea, lo coloca en una capa o en otra. Como nosotros queremos que este arte nos lo ponga en la capa de arriba del todo, y así nos quitamos de rollos, corresponde a marquee. Entonces ponemos marquee y fuera. El archivo de imagen, pues el que acabamos de crear, que lo tenemos aquí. Le hemos puesto Golden Axe. Ya os digo que yo en este caso no lo he puesto para no sobreescribir pero yo suelo utilizar el mismo nombre que la ROM. Entonces lo ponemos aquí, el nombre de la imagen que hemos creado, Golden Axe, y ya tenemos el elemento que se va a usar. Ahora en la vista vamos a crear, puedes crear varias vistas diferentes. En este caso solo vamos a crear una. La vista que hacemos, bueno, el nombre que queremos que tenga la vista, y ahora la pantalla, los elementos que se van a ver en esa vista. Primero la pantalla, index 0, porque si el juego tuviese varias pantallas tendríamos que poner la que corresponde a la pantalla que queremos mostrar, pantalla o pantallas. En este caso vamos a mostrar, solo tiene una, se empieza por el 0 en lugar del 1, con lo cual screen index 0. Y ahora son los datos que hemos apuntado anteriormente. Pues tenemos la X, que era 673, la Y, que habíamos apuntado 142, y ahora el ancho de la pantalla, recordemos que es 2500, y el alto, que era 1875. Recordad que estos son los datos que hemos tomado de la pantalla, las medidas que hemos tomado de aquí, el ancho, el alto y la X y la Y, que la hemos sacado de esta esquina, que nos la muestra aquí en la ventana de información. Aquí nos mostraría X y cuando estamos colocados aquí, pues nos va mostrando la posición del ratón. Entonces al poner el ratón en el sitio nos muestra ahí tal. Para que sea más preciso, pues yo hago zoom, porque como veis, si lo hago desde aquí a huevo, ahí está encima de las guías como estaba antes, pero marca 672 y 139, cuanto antes era 673 y 142. Pero bueno, esto ya os digo, haciendo zoom pues es más preciso. Y ahora nos faltaría las medidas del elemento que queremos aplicar. El elemento es la marquee, como le hemos puesto aquí, y el elemento marquee que contiene, pues contiene la imagen del Golden Axe. Las medidas,
Pues esta lo va a mostrar, la X y la Y es 0, 0, puesto que la medida que utiliza MAME empieza a contar desde aquí. La X sería 0, empezaría así, hacia allí, y la Y 0 y empezaría hacia aquí. Con lo cual la imagen se coloca en la posición 0, 0, tiene una anchura de 3840 y una altura de 2160. Guardamos, bueno, ya tendríamos todo. Guardamos. Esto es muy importante guardarlo en el formato que sea UTF-8, porque si no, no nos va a funcionar. Que yo cuando empecé con estas historias, hasta que me di cuenta, codificado en UTF-8, cuando empecé con estas historias me volví loco, porque unos me funcionaban, otros no, hasta que descubrí que era por esto. Bueno, entonces la hemos guardado. Ahora nos iríamos aquí, y para el artwork del juego Golden Axe sería el archivo ley y la imagen que hemos creado. Necesitamos comprimirlo en formato zip. Tiene que estar en formato zip y el nombre debe corresponder al nombre de la ROM. Como veis, corresponde al nombre de la ROM. Aceptar. Y ahora este archivo zip lo copiaríamos en la carpeta artwork de MAME y ya lo podríamos utilizar. Por ejemplo, mira, yo voy a seleccionar, en vez de opciones, directorios, pues en lugar de la de artwork, voy a seleccionar en el MAME directamente la carpeta donde tengo el arte este que acabamos de crear, para que me lo busque ahí. Entonces solo está ese, o sea que si intento ejecutar cualquier otro no va a encontrar el artwork. Este era el Golden Axe. Pues para probarlo lo buscamos, lo ejecutamos, lo tengo en modo ventana porque si no, no se capturaría en el MAME, y como veis nos está mostrando el artwork que acabamos de crear con el juego en la pantalla en la posición correcta. Como veis, deforma un poco la imagen para adaptarla tal. Y ahora hay varias opciones. Que tenéis una televisión grande y no os importa que esté el área de la pantalla de juego sea más pequeña, más grande y tal. Perfecto. A mí en realidad yo prefiero ver el hardware, aunque la pantalla de juego se quede un poco más pequeña, me gusta más así. ¿Que queréis que se vea la pantalla de juego lo más grande posible? Pues bien fácil. Pulsamos Tab, nos vamos al menú de vídeo, opciones de vídeo. Como veis tenemos seleccionado el artwork que acabamos de crear, con el nombre que le habíamos puesto a la vista. Si seleccionamos 4 tercios nos saldría sin artwork. Entonces ahora queremos que nos maximice el área de juego. Pues en la vista, en lugar de full, ponemos cropped y nos saldría lo más grande posible la pantalla, y el resto que quedara, el hueco que quedara, lo rellenaría con el artwork. ¿Qué sucede? Que mi monitor no es 16:9, entonces el MAME aquí, en vez de mostrarme como lo veríais en la televisión, me muestra solo la pantalla. Pero bueno, os lo voy a enseñar con Photoshop. Como veis, es una gozada. No hay color de jugar así a jugar con la pantalla y las bandas negras en los lados. Vamos. Photoshop, por ejemplo, nos mostraría proporción fija. Vamos a ver cómo quedaría 16:9
en modo cropped. Pues en modo cropped nos mostraría la pantalla lo más grande posible. Joder. Bueno, a lo que vamos, da igual. Que mostraría pues una cosa así, más o menos. Te mostraría la pantalla lo más grande posible, que en este caso, en cuanto diera la altura máxima, ya no aumentaría más, y veríamos por los laterales pues el artwork hasta completar el formato de la pantalla. Y ya está, como veis, pues es muy fácil crear artwork. Lleva su curro porque, bueno, en este caso el Golden Axe pues solamente hemos colocado una imagen, pero bueno, es sencillo. Os animo a que los hagáis y los compartáis, claro. No es lo mismo para una sola persona hacer 1000 artworks que 100 personas hagan 10 cada una. Entonces, entre todos compartiendo, pues es mucho más fácil conseguir tener todos los juegos con hardware. Y nada, hasta el siguiente video tutorial.